El ácido desoxirribonucleico o ADN es el nombre químico que se le da a la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Esta consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice o en forma de espiral. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares desoxirribosa y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: guanina, timina, citosina y adenina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la tiamina y la citosina con la guanina. Además, la secuencia de estas bases a lo largo de las cadenas es lo que codifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. El ácido desoxirribonucleico ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria y sirve como manual de instrucciones para desarrollarnos, vivir y reproducirnos, en este caso como seres vivos. El ADN, como ácido nucleico, está compuesto por estructuras más simples, las bases nitrogenadas, en las cuales son 4 y llevan por nombre adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adoptan estas bases determina nuestro código genético. ¿Qué función tiene el ADN? Además de su función más evidente, que es la de proveer información genética, nos determina el ADN y tiene otras funciones. Por ejemplo, la recopilación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a sus células hijas y de generación en generación. La codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. El metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. La mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la formación de mutación. En cada generación se van mutando nuestras células para con esta ir evolucionando. Y también la diversidad biológica corresponde a esta capacidad. Al ADN se le conoce como la doble hélice de la vida. Esto debido a sus dos componentes que entrecruzan en forma de hélice. El ADN es un ácido nucleico debido a la secuencia de nucleótidos que tiene. Estas contienen pentosa, un grupo de fosfato y una base nitrogenada, dando así como resultado de las siglas que ya conocemos, de A, C, G y T. Cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato. Juntos se llaman nucleótidos. Los nucleótidos están dispuestos en 2 hebras largas que forman una espiral. Los componentes del ADN normalmente se unen entre sí, A con T y C con G. Estos se unen entre las 2 moléculas que podemos observar. La estructura de la doble hélice es algo parecido a una escalera. Las paredes de bases forman los peñados de una escalera y las moléculas de azúcar y fosfato son sus pasamanos. Para comprender el ADN debemos conocer sobre los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que son la base de las proteínas. Sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares, tan diversas como la transmisión nerviosa y combinan para formar células, y estas generan tejidos y estos a su vez forman órganos. Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones variadas. Hay proteínas estructurales, otras son enzimas, otras transportan oxígeno como la hemoglobina. Hay proteínas involucradas en la defensa inmunitaria, como los anticuerpos. Otras cumplen funciones de hormonas como la insulina, etc. Así como el ADN está compuesto a partir de nucleótidos, las proteínas están compuestas a partir de aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos particular. El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente de 2 etapas: la transcripción y la traducción. En la primera etapa, las palabras genes escritas en el ADN, en el lenguaje de los nucleótidos, se copian o transcriben otra molécula, conocida como el ARN mensajero. Luego, en la etapa siguiente, el ARN se traduce en el idioma de las proteínas, el de los aminoácidos. Este flujo de información se conoce como el dogma central de la biología.
El ADN contiene la información genética para el funcionamiento y desarrollo de la célula. Dentro del ADN se encuentran fragmentos que sirven para generar una proteína que cree un gen. Los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico, como ya lo habíamos mencionado, que contienen el código para una proteína específica cuya función se realiza en una o más tipos de células del cuerpo. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen los genes de una persona, con excepción de algunas células como por ejemplo en los espermatozoides, los óvulos y los eritrocitos. En el siguiente video podemos apreciar el proceso que ya hemos explicado mis compañeras y yo, en el cual podemos ver los componentes del ADN y la doble hélice que éste tiene. Lo siguiente es separar las dos hélices gracias a la helicasa que cumple esta función para poder leer después el ADN y convertirlo a ARN. Luego del proceso de lectura, la exumerasa elimina el ARN obtenido en este proceso y la polimerasa se encarga de rellenar esos espacios que quedan con ADN para que el ADN vuelva a su estado original.